Cáncer. Una palabra que cuando se dice en el consultorio marca un antes y un después en la vida de cualquier paciente y su familia. En esta ocasión hablemos de cuidados. ¿Qué significa cuidar durante un tratamiento oncológico? ¿Cómo podemos aliviar los efectos secundarios y prevenir complicaciones? ¿Qué herramientas y hábitos nos ayudan a atravesar esta etapa con mayor bienestar y seguridad? Bienvenidos al tercer episodio de Conectados por la Oncología, un podcast que busca acercar información clara, accesible y útil sobre el cáncer, para cuidarnos y cuidar a quienes queremos. Conectados por la Oncología es un podcast realizado por la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. Mi nombre es Felipe Fernández y seré el conductor de este ciclo. Comencemos. En el episodio de hoy nos acompañan las enfermeras Catherine Mata y Gabriela Latorraca. Ellas forman parte de SOMPU, la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. SOMPU es una organización científica sin fines de lucro integrada por profesionales especializados en oncología. Su misión es mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer, siempre desde un enfoque multidisciplinario. Para ello, impulsa actividades científicas, formativas, de investigación, divulgación e información dirigidas a sus socios, colegas, pacientes y a la sociedad en general, manteniendo como eje el bienestar de los pacientes y la mejora continua de los profesionales de la oncología. La enfermería oncológica es una especialidad dentro de la enfermería que se dedica al cuidado integral de las personas con cáncer, desde el diagnóstico hasta las distintas etapas del tratamiento. Estos profesionales no solo administran medicamentos o controlan signos vitales, sino que acompañan de cerca al paciente, ayudan a prevenir y manejar efectos secundarios y brindan información clara para que el tratamiento sea más seguro y llevadero. Para comenzar, Gabriela nos cuenta qué significa para ella trabajar en enfermería oncológica. Primero que nada, ser empático, empatizar, ponerse un poquito en el lugar del otro. No solamente con el paciente, sino con la familia, con el cuidador, poder trabajar en equipo, poder resolver problemas que surgen diariamente, adaptarnos, que haya una adaptabilidad, porque yo de repente tengo una planificación para el otro día y que en el correr de la guardia ya me cambió. Para conseguir un resultado positivo para el paciente en tratamiento, la enfermería tiene un papel importante que jugar. ¿Cómo entiende Catherine que debe ser ese papel? Tratando de dar lo mejor y apoyando al equipo. Creo que es fundamental el rol de la licenciada o de la enfermera en oncología, porque no solo le haces el tratamiento al paciente, sino que le brindás todo otro tipo de contención desde que llega y está nervioso o está ansioso o tiene mucho miedo porque le dieron el diagnóstico y está devastado por eso y no sabe qué es lo que va a hacer de su vida de aquí en más. Entonces, el acompañamiento, el hecho de darle una mano, de ponerle un brazo en el hombro y decirle vas a estar bien, te vamos a ayudar en todo lo que podemos, vamos a transitar esta etapa de tu vida de la mejor manera. Todo ese apoyo que aparte específicamente de tratarlo y darle el tratamiento específico que lo va a ayudar a mejorar en la mayoría de los casos, todo ese otro acompañamiento que a veces no se ve es fundamental. Es fundamental para que el paciente logre superar los miedos, adhiera al tratamiento, se sienta acompañado, se sienta seguro y bueno, todo eso ayuda a que pueda superar, ¿no? Después de la consulta con el oncólogo, el paciente tiene un primer encuentro con el equipo de enfermería. ¿Cómo es esa consulta inicial? El paciente cuando sale de la consulta con el oncólogo es derivado a la consulta de enfermería, donde allí lo abordamos, hacemos un abordaje integral del usuario, o sea, el paciente, de la familia, del acompañante principal. Siempre le preguntamos al paciente, es bueno preguntarle por qué fue a consultar al oncólogo, por qué llegó a oncología. Tenemos que saber hasta dónde el paciente quiere saber. Le preguntamos qué fue lo que el oncólogo le dijo. Veamos los siguientes 3 aspectos. ¿Cuál es la importancia de la consulta de enfermería para el paciente y su tratamiento? ¿Qué busca transmitir la enfermería al paciente? ¿Y
¿Con qué se encuentran las enfermeras al recibir un nuevo paciente? Es importante que haya una consulta de enfermería, un encuentro con enfermería del paciente, porque el paciente, conociendo a dónde va a ir a tratarse, llega de otra manera, llega tranquilo, te dice que descansó en la noche, desayunó, que muchas veces cuando no tuvieron la consulta van en ayuno, se sienten mal y nunca se debe hacer una quimioterapia de esa manera. Cuando el paciente viene a la consulta, evacuamos dudas, repasamos todo lo que habló con el oncólogo, repasamos el tratamiento, los posibles efectos adversos que pueda llegar a tener y cómo llegar a tratarlos o a disminuirlos. Le transmitimos tranquilidad. El oncólogo le explicó los efectos adversos, le explicó todo el tratamiento, pero para el paciente de repente en un día o en 2 días, en 3 días, es mucha información. Siempre van a tener dudas, siempre van a llegar con dudas. Yo siempre digo que se imaginen que venís caminando por la vida y de repente te dan un diagnóstico, tenés cáncer, te quedás en shock. Y ahí entras en bajada y se produce una etapa de duelo, ¿no? Que incluye la frustración, el miedo, la negación, hasta que el paciente, empieza a aceptar su enfermedad y cuando puede salir ahí a flotes, te das cuenta que esto lo vivió como una experiencia de aprendizaje. Muchos de los pacientes pasa eso. Más allá del soporte anímico y de experiencia que aporta la enfermería, se utilizan recursos que sirven para reforzar las indicaciones de los oncólogos y recomendaciones que sirven de apoyo al paciente. Gabriela nos explica algunos de esos recursos. Se les entrega folletería, le entregamos un carnet que diseñamos en enfermería, donde tiene todos los teléfonos, todos los contactos que pueda llegar a necesitar, fecha de próxima consulta con el oncólogo, fecha de exámenes de laboratorio, la próxima quimioterapia. Importante que el día anterior a todos los pacientes los contactamos por teléfono para citarlos a una hora determinada. Y también en esa llamada telefónica que les hacemos el día previo, evacuamos muchas dudas. ¿Cómo es ese primer encuentro entre el paciente y su tratamiento? Acompañemos a Gabriela en un recorrido por la organización del trabajo de enfermería y esos primeros pasos antes de comenzar algún procedimiento. Cuando el paciente llega al hospital por primera vez, lo que hacemos es presentarle al personal de enfermería, nos presentamos nosotras, presentamos a todo el personal, le mostramos, ya sean los sillones, las bombas de infusión continua, que es por donde va a pasar la medicación. Le hacemos una presentación de dónde él va a ir a tratarse. Porque muchas veces el paciente dice, yo pensé que me iban a meter en una cápsula, o pensé que era una máquina donde pero mirá, voy a estar en un sillón, voy a estar cómodo. ¿Puedo traer algo para leer? Te preguntan, ¿puedo traer el celular? Y notamos que el paciente cuando tuvo la consulta de enfermería viene de una manera y cuando no tuvo la consulta de enfermería viene de otra. Cuando el paciente no tuvo la consulta de enfermería, viene en ayuno, no durmió la noche anterior, viene con muchísimo temor porque no sabe a dónde va, ya te digo, no sabe a dónde lo van a sentar, a dónde lo van a acostar. Y cuando tiene la consulta de enfermería, ya hasta viene y conoció a enfermería, se acuerdan a veces del nombre de las enfermeras, descansó, viene desayunado, trae alguna revista. Cuando el paciente llega al hospital, el equipo de enfermería lo acompaña al box donde será atendido. Allí se controlan sus signos vitales y se realiza una breve entrevista para saber cómo se ha sentido desde la última visita. Muchas veces el paciente no le dio importancia a un granito que le salió en la mano, que ayer le dolió el oído o que tuvo hace 2 días o 3 dolor de garganta. Todo eso es relevante porque eso condiciona el tratamiento. Porque a veces hacemos un tratamiento de quimioterapia y el paciente tuvo esos síntomas y podemos empeorar la situación. Una vez hecho el control inicial, se coloca el acceso venoso o se utiliza el Port-a-Cat y se administra la medicación previa que ayuda a prevenir náuseas, vómitos o reacciones alérgicas durante la quimioterapia. Mientras el tratamiento avanza, el paciente puede sentir molestias en la zona de la vía. ¿Qué debe tener en cuenta y cuándo debe avisar a enfermería? Debemos siempre educar al paciente y decirle ante cualquier molestia que sientas, dolor, ardor, picazón, en el sitio donde está, si ves que cambia de color la piel, que nos avisen porque puede ocurrir una extravasación. Una extravasación es cuando la medicación que está pasando se salió de la vena se rompió, que puede ocurrir en el sitio donde lo insertamos, al catéter, o puede ocurrir en todo el trayecto de la vena. Por eso debemos estar atentos a eso.
La extravasación es cuando un medicamento que se está administrando por la vena se filtra accidentalmente hacia el tejido que la rodea. Puede suceder en cualquier tratamiento intravenoso, pero en oncología tiene especial importancia porque muchos fármacos utilizados en quimioterapia son muy potentes y si salen de la vena pueden causar lesiones en la piel y los tejidos. No todas las drogas producen el mismo efecto. Algunas son vesicantes, es decir, pueden dañar gravemente el tejido e incluso causar necrosis. Otras son irritantes, que provocan dolor, enrojecimiento o ardor, y otras son no irritantes, que suelen pasar sin mayores consecuencias. Continuemos. Por eso es fundamental que el paciente sepa reconocer signos de alarma durante la infusión, como dolor, ardor, picazón o cambios en la piel cerca del sitio de la vía. Avisar de inmediato al equipo de enfermería permite actuar rápido, detener la infusión, aspirar el medicamento, aplicar medidas locales y hacer un seguimiento para evitar complicaciones. Este es uno de los ejemplos de lo que puede ocurrir durante la administración de la quimioterapia y muestra por qué es tan importante la vigilancia y la educación al paciente. Pero no es el único efecto adverso que puede aparecer. Hay otro, tanto inmediato como los días posteriores al tratamiento. Bueno, en cuanto a los efectos adversos durante la infusión de quimioterapia, el paciente puede presentar náuseas, vómitos, puede presentar alguna reacción de hipersensibilidad, son reacciones alérgicas que se manifiestan a nivel respiratorio, a nivel de la piel, con enrojecimiento. El paciente puede presentar disfonía con determinados fármacos. Puede presentar dolor y muchas veces suspendiendo la infusión y tratando el síntoma, dependiendo del grado de severidad que haya sido la reacción, se puede continuar la quimioterapia o ese día hay que suspenderla y tiene que volver a consulta con el oncólogo. Los efectos descritos son los agudos, los que tienen lugar en el momento de la infusión o tratamiento. Además de estos, existen otros que se desarrollan de forma posterior. Después hay efectos también más tardíos, pueden ocurrir al otro día, a las 48 horas. El paciente puede sentir al otro día de la quimioterapia cansancio, agotamiento, disminución del apetito. Todo eso es común que pase y ya también eso fue hablado con el paciente y ya se le dieron pautas a seguir. ¿Cuáles son las pautas recomendadas a seguir ante estos síntomas? Si está cansado, que escuche a su cuerpo. Hoy tengo ganas de levantarme, o me levanto un poquito más tarde. No tener obligaciones, aceptar ayuda. En cuanto al apetito, en lo posible, si hay otra persona en la casa que cocine, que él no esté cerca de donde están cocinando, porque ya al sentir el olor a la comida, ya eso ya produce un rechazo después en la alimentación. Las porciones que no sean como las que comía antes, de repente, un plato lleno o medio lleno, sino que aunque sea 2 cucharadas, 3, pero que coma poquito y que coma más seguido. Y eso es muy importante. Que tome la ingesta de líquidos. Día a día van a ir pasando esos efectos y después van ocurriendo otros efectos que produce la quimioterapia, que es a nivel hematológico, porque afecta a la médula ósea. El paciente puede llegar a tener anemia. Pueden llegar a bajar las plaquetas, que son las que intervienen en la coagulación de la sangre. Pueden llegar a bajar los glóbulos blancos, que son las defensas. Por eso el paciente, a la próxima consulta con el oncólogo, va a venir con un nuevo examen de sangre, pasados 14 días de la quimioterapia. Debemos decirle al paciente que debe estar atento a determinados signos de alarma, es la fiebre y la diarrea. Si llega a tener ya 2 registros de 37.5, 37.8, debe consultar en emergencia. Es muy importante la consulta, que no se quede en la casa. Y una diarrea que no cede 7, 8 deposiciones diarias, también motivo de consulta. A veces la quimioterapia no solo afecta por dentro, sino que también deja marcas visibles. ¿Qué debe saber el paciente sobre estos efectos adversos y qué medidas pueden ayudar a aliviarlos? Otro de los efectos adversos que se pueden producir es uno llamado neuropatía periférica, que es causado por una quimioterapia específica. Neuropatía es porque causa un daño de los nervios y es acumulativo. Le tenemos que explicar a ese paciente que va a recibir ese tratamiento que tiene que evitar el contacto con el frío, ya sea el contacto físico, como lo que ingiere, también, porque es el desencadenante para sentir esa molestia que se manifiesta como hormigueo, sensación de dormidera en las manos y en los pies, con lo que la alivia es con el calor. Después también tenemos los problemas que pueden surgir a nivel de la boca,
ver si el paciente tiene prótesis, porque a medida que va perdiendo tejido óseo, esa prótesis se puede ir aflojando y el roce con la mucosa oral puede producir lesiones en la boca. Entonces lo que tiene que saber el paciente es que estando en su domicilio se puede retirar la prótesis. Hay que evitar cepillos de cerda dura o media. Tienen que usar un cepillo de cerda suave, los de niños. Evitar enjuagues bucales con alcohol, que contengan alcohol. Se puede hacer buches con borato de sodio o con bicarbonato, que siempre tiene que preguntar cómo es la indicación, porque eso después trae otros trastornos, que son los trastornos en la deglución, trastornos en la alimentación. El paciente empieza a perder peso y una vez que empieza a perder peso es muy difícil después recuperar también. Hay pastas dentales, enjuagues bucales, que es justamente para el paciente que se encuentra recibiendo tratamiento de quimioterapia, siempre consultarle al médico o a enfermería a ver si lo puede usar. Y también está el tratamiento con láser, que es preventivo y se hace también cuando ya está la mucositis y es efectivo. También puede ocurrir la caída de cabello, la alopecia, que el paciente sepa que hay muchos centros en este momento que cuentan con equipos para mitigar, para disminuir la caída del cabello, que muchas veces es una condicionante, sobre todo en las mujeres, para hacerse la quimioterapia. La paciente te pregunta, ¿se me va a caer el pelo? Sí, se va a caer el pelo. Los tratamientos contra el cáncer han ido mejorando con el tiempo y hoy existen medicamentos para aliviar muchos de sus efectos secundarios. Incluso se cuenta con tecnologías que ayudan a prevenir la caída del cabello durante la quimioterapia. Una de ellas es el llamado casco frío o gorra refrigerante. Se trata de un dispositivo conectado a una máquina que hace circular un líquido frío por la gorra, reduciendo el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo. Al disminuir la cantidad de quimioterapia que llega a los folículos pilosos, se logra atenuar la caída del cabello en muchos pacientes. Y más allá de estas herramientas, es importante recordar que los efectos adversos no son iguales para todas las personas. Los efectos adversos, siempre aclararle a los pacientes que no siempre suceden, que varían de una persona a otra, que son controlables, que son transitorios, porque a veces también el paciente viene cargado de muchas historias familiares, historias de amigos, historias de conocidos, y te dicen, porque tengo un conocido que le pasó esto. No, saber que todos los organismos, los cuerpos reaccionan de diferente manera, que los tratamientos son diferentes según el tipo de cáncer que tenga. Los tratamientos contra el cáncer pueden afectar la sexualidad y la fertilidad. ¿Qué efectos adversos pueden presentarse en este aspecto y cómo acompaña la enfermería a los pacientes y sus parejas en estas situaciones? En cuanto a los efectos adversos también, tener en cuenta que hay efectos adversos sobre la sexualidad. En las mujeres pueden ocurrir cambios hormonales que pueden ser sequedad vaginal, trastornos en el ciclo menstrual, puede ocurrir una menopausia temprana también, pero muchos de estos pueden luego revertir con el cese del tratamiento. En el hombre lo mismo también. Hay medicación que puede causar impotencia, que puede causar una dificultad en la eyaculación. Ante preocupaciones que puedan surgir, tanto del paciente como de su pareja, acercarse al equipo y ayudarlos a buscar una solución, como puede ser derivándolos a otro especialista también. Importante siempre recordarles a las mujeres que durante el tratamiento de quimioterapia debe usar métodos anticonceptivos y de barrera porque se debe evitar el embarazo, ya que la quimioterapia puede causar daños en el feto y es un daño irreversible, especialmente durante los primeros 3 meses de formación. Además de la quimioterapia, existen otros tratamientos que se usan cada vez más en oncología: la inmunoterapia y las terapias dirigidas. La inmunoterapia estimula las defensas del propio cuerpo para que ataquen al cáncer, mientras que las terapias dirigidas actúan sobre moléculas específicas de las células tumorales. Son enfoques distintos, pero que también requieren un acompañamiento muy cercano de la enfermería. ¿Cómo es el trabajo de enfermería previo al inicio de un tratamiento con inmunoterapia o terapias dirigidas? Cuando el paciente llega al tratamiento con inmunoterapia o terapias dirigidas, generalmente recibió todo un bagaje de información
que lo agobió. Para él es todo lo mismo, la inmunoterapia, la terapia dirigida, la quimioterapia. Entonces, por más que el oncólogo le haya explicado qué es lo que se va a hacer ahora, generalmente la mayoría de las veces la inmunoterapia o la terapia dirigida no es la primera opción. Siempre pasaron por algún tratamiento previo. El oncólogo le explicó, seguro que en la consulta le explicó qué era esto que le iban a hacer, cómo se iba a hacer. Hay que ver qué fue de todo eso lo que entendió el paciente. Entonces partimos de esa base. ¿Qué fue lo que entendiste que el oncólogo te dijo? Y a partir de ahí nosotros profundizamos, enfatizamos, les volvemos a explicar qué es una inmunoterapia, qué es una terapia dirigida, para qué sirve, cómo actúa una, cómo actúa la otra, para que pueda entender las diferencias, que no es lo mismo que la quimioterapia, cuáles son los efectos secundarios que va a tener en un caso o en el otro, cómo podemos prevenir alguno de esos efectos o aminorarlos en el caso de que se presenten. Durante la administración de la inmunoterapia, la enfermería explica al paciente cuáles pueden ser los efectos secundarios, cómo reconocerlos y qué hacer en cada caso. Se recomienda que el paciente no venga solo para que un familiar o cuidador también escuche la información y todos manejen las mismas indicaciones. Como es mucha información para recordar en un solo encuentro, se refuerza en cada visita y se entrega material escrito con los datos claves, fechas de tratamiento, consultas y teléfonos de contactos del servicio. De esta forma, el paciente y su entorno cuentan con una guía clara para sentirse más seguro durante todo el proceso. Veamos entonces cuáles son los efectos adversos de la inmunoterapia. Los efectos adversos de la inmunoterapia son un tanto diferentes a la quimioterapia porque actúan de forma diferente. Los tratamientos inmunoterápicos van dirigidos a, digamos, potenciar de alguna manera la inmunidad del paciente. Entonces se trabaja sobre la inmunidad. El sistema inmune está hiperactivado. Entonces lo que va a provocar son efectos secundarios de tipo inflamatorio en todos los órganos. La diarrea, la tos persistente, el prurito, las erupciones cutáneas, las más comunes, digamos, ¿no? Las que más se ve en los pacientes. La inmunoterapia puede traer síntomas que al principio se confunden con algo menor, como una erupción o una diarrea. ¿Qué tienen que tener en cuenta los pacientes y sus familias para reconocer estas señales y actuar a tiempo? Lo que hacemos es educar al paciente con relación a esto, que todo esto puede aparecer, que ante la aparición de estos síntomas tiene que consultar, que es importante que cuando consulta en una emergencia o llama a un médico a domicilio, le diga que está en tratamiento con inmunoterapia, porque el tratamiento de ese efecto adverso puede llegar a cambiar si el médico sabe que están en tratamiento con una inmuno. Si el paciente presenta un prurito generalizado o una erupción cutánea y el médico tratante o que lo ve en la puerta no sabe que está en tratamiento con inmunoterapia, lo puede tratar como una alergia común. No solo se trata como una alergia común, una erupción cutánea como reacción adversa a una inmunoterapia. Entonces todo esto es importante que el paciente lo conozca, que la familia o el cuidador principal lo conozca, para que sea tratado de la mejor manera. Un efecto secundario, un efecto inmunomediado tratado a tiempo evita una cantidad de complicaciones que el paciente puede tener después, incluso de gravedad, ¿no? Porque una erupción cutánea, un efecto inmunomediado en la piel que empieza como una erupción cutánea puede derivar en un síndrome de Stevens-Johnson que después es mucho más difícil para el paciente. Toda esta información se brinda al paciente en la consulta de enfermería antes de iniciar la inmunoterapia y se vuelve a reforzar en los ciclos siguientes. La idea es que no queden dudas, que las personas recuerden cuáles son los efectos secundarios a los que debe prestar atención y sepa cuándo consultar. Repetir y reforzar la información es clave, porque es mucha para incorporarla de una sola vez. ¿Qué rol cumple la enfermería en generar la confianza necesaria para que el paciente comparta síntomas que quizás no le mencionó al oncólogo? El paciente viene a la consulta con el oncólogo y a veces le da vergüenza o se olvida de que empezó con una manchita en la piel, en el pecho, o que empezó con una picazón en el cuerpo y no le dio importancia porque no se acordó que podía ser un efecto de la inmunoterapia. Pero se lo cuenta a enfermería, porque en la charla con enfermería, que es como más coloquial, más de entre casa, más familiar, a veces surgen cosas que al médico no le cuenta por vergüenza, por falta de
de conocimiento, por olvido o porque no se dio cuenta o por lo que sea. Entonces termina contándoselo a enfermería y bueno, ahí nosotros tenemos que estar atentos para hacer esa detección precoz de los síntomas, ¿no? Entonces ahí, bueno, se disparan todos los mecanismos para que el médico esté enterado de qué es lo que está pasando, vuelva a hablar con el paciente, si es necesario lo vuelva a valorar, a ver si realmente es un efecto secundario o si viene por otro lado el síntoma que está teniendo. Bueno, todo eso es importante y todo eso se habla en la consulta, en la primera y en las siguientes, ¿no? Con el paciente todos estos síntomas que puede llegar a sentir o no, pero que capaz que sí, los hablamos. ¿Qué consejos prácticos pueden ayudar a que el paciente se sienta mejor y a reducir los efectos secundarios del tratamiento? Hay formas de atenuar un poco estos síntomas y que el paciente tiene que conocer. Por ejemplo, si mantiene una piel hidratada, si él mantiene una buena hidratación, si usa jabones que no tengan demasiado perfume, cosas más naturales, todo eso va a ayudar no solo a que tenga una vida más saludable, sino que si se presenta el síntoma se dé en menor medida. Por ejemplo, hablando de lo que pueden ser las erupciones cutáneas como síntoma secundario. Es importante también aclararle al paciente que no oculte información o no tenga miedo de dar toda la información. El detectar un síntoma a tiempo y que no se transforme en algo más grave es fundamental. Es mejor suspender, si es necesario, un tratamiento a tiempo, que después, si el síntoma cede, puede volver a retomar, que si el síntoma se convierte en algo grave, ya capaz que no se le puede seguir con ese tratamiento. La toxicidad es tal que no se puede continuar. Entonces, eso le tiene que también quedar claro, que es importante hablar claramente con el oncólogo o con el equipo de enfermería y decir todo lo que le está pasando. ¿Cuáles son esas señales de alarma que el paciente y su familia no deben pasar por alto y que obligan a consultar enseguida? El paciente, si empieza con una erupción cutánea que no tenía, tiene que consultar. No puede esperar 21 días a ver al oncólogo nuevamente. Tiene que ir o llamar no sé si llamar a la emergencia de la casa porque capaz que no es tan emergente, pero sí hacer la consulta con un médico lo antes que se pueda. Si el prurito, la picazón, empieza con una picazón que es en todo el cuerpo, que es intensa, tiene que consultar. Son síntomas de alarma. Si la diarrea no cede, tiene que consultar también. Todos estos síntomas que el paciente ve que en un día o 2 días están empeorando, no puede perder tiempo, tiene que consultar a un médico en la emergencia o el médico que tenga más cerca. De repente es en el día o al otro día y tiene la policlínica en la casa, bueno, va a la policlínica y lo ve en la policlínica, no hace falta que vaya a una emergencia a un hospital, pero un médico lo tiene que valorar. Además de la quimioterapia y la inmunoterapia, existe otro tipo de tratamiento que ya hemos nombrado como las terapias dirigidas. Estas actúan de forma muy precisa. En lugar de atacar a todas las células, como hace la quimioterapia, se enfoca en moléculas específicas de las células del tumor. Por eso se llaman dirigidas. Al actuar sobre esos blancos pueden ser más efectivas, aunque a veces también afectan células sanas que comparten esas mismas características. Catherine nos explica cuáles son los efectos adversos más comunes de las terapias dirigidas y qué debe saber el paciente para reconocerlo y manejarlo a tiempo. Ante cualquier síntoma que presente, tiene que consultar. Si empieza con dolor en el pecho, si empieza con falta de aire, si empieza con un dolor abdominal, todos estos síntomas tiene que hacer la consulta, no los puede dejar pasar. Más allá de los tratamientos médicos, ¿qué acciones y recomendaciones puede brindar la enfermería para ayudar al paciente a mantener una buena calidad de vida durante este proceso? El paciente que mantiene una vida saludable, que no tiene hábitos tóxicos, que tiene un buen descanso, que escucha las señales que su cuerpo le da en relación al cansancio, a los dolores que pueda tener. Si él hace caso a esas señales, siempre va a pasar mejor los efectos secundarios que pueda tener o no. La vida saludable y los hábitos saludables como para el resto de la población, ¿no? Antiguamente estaba el concepto de que el paciente en tratamiento con quimioterapia, el paciente oncológico, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que se ha modernizado y que se han visto que en realidad no son tan así. Tenía que comer todo cocido, no podía comer una manzana cruda. La manzana, si está bien lavada, la puede comer cruda igual. Los hábitos son saludables para todos, no importa si es un paciente oncológico o no. Todos tenemos que mantener
hábitos saludables en cuanto a la alimentación, en cuanto al sueño, en cuanto al ejercicio físico también. El paciente en tratamiento oncológico no debe dejar de hacer ejercicio o el deporte que le gusta, lo va a hacer en la medida en que su cuerpo se lo permita, el tiempo que se lo permita. Si antes le gustaba correr y podía correr 1 hora y ahora no puede correr 1 hora, bueno, que dé una vuelta a la manzana, que corra 15 minutos. Es importante también que mantenga una actividad física dentro de lo que su cuerpo se lo permite. No por estar en un tratamiento se tiene que quedar sentadito en un silloncito en la casa frente a la estufa. No, eso tampoco es saludable, ni en lo físico, ni en lo emocional, ¿no? Ni en lo psicológico. El hablar de todos sus miedos, de todas sus angustias, de todos sus pesares con el familiar o buscar un apoyo en un equipo profesional de psicólogos que pueda guiarlo en cómo manejar todos esos miedos y esas ansiedades y esas angustias, es muy importante también, creo, para poder llevar adelante y sobrepasar la enfermedad, ¿no? De la mejor manera posible. Todo lo que apunte a una mejora en la calidad de vida, todo lo que se pueda hacer y todo lo que uno pueda decirle al paciente que lo puede ayudar a mejorar esa calidad de vida es importante. El tratamiento del cáncer no depende de un solo profesional, sino de un equipo que trabaja de forma coordinada para acompañar al paciente en cada etapa. Esa mirada integral es la que permite prevenir complicaciones, atender necesidades físicas y emocionales y mejorar la calidad de vida durante el tratamiento. ¿Cómo se organiza en la práctica el trabajo entre enfermería y el resto de los profesionales de la salud que acompañan al paciente oncológico? La comunicación siempre es permanente con el resto de los profesionales que uno considera que el paciente puede estar necesitando para resolver una situación puntual. Hay situaciones en que las hablamos con el oncólogo y hay otras situaciones que las resuelve directamente enfermería. Entonces es mucho más ventajoso para el paciente. El cuidado integral del paciente oncológico implica esto, ¿no? Implica un equipo multidisciplinario. La comunicación con el oncólogo es fundamental y es todo el tiempo, es un ida y vuelta con el oncólogo, pero después hay que tener también en cuenta las demás necesidades que puedan surgir para el paciente, ¿no? Entonces, tener presente que siempre se puede derivar a una consulta con nutricionista, a una consulta con asistente social, que la presencia del psicólogo dentro del equipo es fundamental por todo lo que implica para el paciente es estar atravesando una situación de enfermedad como la que está atravesando. Otro equipo importante que interactúa es el de cuidados paliativos. Las derivaciones tempranas a la unidad de cuidados paliativos son fundamentales. A veces está el preconcepto o la población en general tiene el preconcepto de que cuidados paliativos es solamente para los pacientes que ya están en una etapa muy avanzada de la enfermedad y que no tienen vuelta atrás. No, eso es un error. Cuidados paliativos, cuanto más precoz se haga la consulta con el equipo de cuidados paliativos, se va a tener un mejor control de algunos síntomas que puede presentar el paciente, como es el dolor que le puede estar ocasionando el tumor que tiene. No es que sea porque está en el final de la vida, es porque le va a ayudar, el equipo de cuidados paliativos le va a ayudar a hacer un mejor control de ese síntoma que es el dolor que le está provocando no poder hacer las actividades de la vida diaria como las tiene que hacer, o le está disminuyendo enormemente la calidad de vida. Entonces, como equipo de enfermería, esas cosas las tenemos que tener siempre presentes y hacer este enfoque integral de la persona para abordar todos estos problemas que pueden surgir. En este capítulo vimos que el cuidado en oncología va mucho más allá de los tratamientos médicos. Se trata de acompañar al paciente en todas sus dimensiones, física, emocional y social. La enfermería, junto con el equipo interdisciplinario, cumple un rol fundamental para que cada persona se sienta informada, contenida y segura durante su tratamiento. Porque frente al cáncer, la información clara, la confianza y el trabajo en equipo son clave para transitar este camino con mayor calidad de vida. Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Conectados por la Oncología. Un agradecimiento especial a nuestras invitadas, las enfermeras Catherine Mata y Gabriela La Torraca, por compartir su conocimiento y experiencia. Si el contenido de este episodio te pareció interesante, compartilo con tus contactos. No te olvides de seguirnos y activar las notificaciones para enterarte de las novedades de este podcast. Y cualquier duda o sugerencias que tengas, podés escribirla en el espacio de comentarios. Agradecemos el apoyo de Cibeles por acompañarnos en la realización de este podcast. Hasta el próximo episodio de Conectados por la Oncología.